Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. También a través de las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, la Ley General de Educación, la ley número 6697. ¿Es necesario reformarla? Y para tratar el tema tenemos dos distinguidos invitados, a los profesores, licenciada Primitiva Medina, segunda vicepresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, al licenciado Abel González, coordinador de la Comisión de la Reforma de la Ley General de Educación y secretario de Equidad de Género de la ADP. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar la conversación. Muchas gracias por acompañarnos. Como anunciamos, vamos a hablar de la Ley General de Educación y de una iniciativa de la Asociación Dominicana de Profesores para reformular la ley, para reformarla. Y como anunciamos, tenemos a los profesores Primitiva Medina y Abel González. ¿Por qué la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, considera que ha llegado el momento de introducirles reformas a la Ley General de Educación? Vamos a ver, profesora. Fíjese, la ley par de 697 es la ley que da inicio, ¿verdad?, a la reforma del Estado, así pudiéramos definirla. En América Latina es una de las más avanzadas, pero tiene 20 años, y la ley 112, Estrategia Nacional de Desarrollo, pues recoge ahí unos postulados muy importantes que debemos llevarlo a la Ley General de Educación. Por ejemplo, uno de las propuestas que tiene uno de los articulados que tiene la ley 112 es que hacia el 2030 debe llegar el presupuesto para educación a un 7%. Entonces, eso debemos integrarlo a nuestra Ley General de Educación. Pero también la Constitución del 2010, que plantea ahí que, bueno, la carrera docente es la única constitucionalizada. Usted la busca en la Constitución y ahí está. Y plantea una serie de avanzadas, de indicadores de avanzadas que debemos nosotros incorporarlo a la Ley General de Educación. Más a eso súmele el pacto nacional por la reforma educativa, que se plantean una serie de articulados ahí que debemos también plantear. Por cierto, que ese ha sido el único pacto que contempla la Estrategia Nacional de Desarrollo que se ha logrado firmar. Que se ha logrado Los firmar. otros están todavía en el deseo. En el deseo, así es, sí. Entonces, básicamente esos son los motivos que llevaron a la ADP entonces a plantear el debate de la reforma y hacer una consulta. Los principales motivos fueron esos, o sea, tenemos esos hechos ahí. Sí. Vamos a ver qué nos dice el profesor Abel González sobre esa consulta. Bueno, primeramente saludo a toda la comunidad educativa, a nuestros padres, a nuestros estudiantes, a nuestros colegas maestros. La Asociación Dominicana de Profesores en sus 48 años siempre ha estado dispuesta al debate y en los diferentes estamentos creemos en las exposiciones, en nuestro punto de vista. Aparte de lo que la compañía Primitiva ha expresado, reciente promulgada la ley de 697, a los pocos años se produjeron dos hechos importantes. O sea, cuando se promulgó la ley, teníamos la parte de cultura, salió la Secretaría de Cultura de esa secretaría, hoy ministerio. Más adelante salió también la educación superior, que era parte de cuando la 6697. Entonces, todas esas cosas, incluido el nombre, Secretaría de Educación, ahora el Ministerio de Educación, todas esas cosas, tenemos que ir avanzando y tenemos que ir poniendo las cosas a tono. Entonces, nosotros lo primero que hicimos fue
establecer una consulta pública territorial. Nosotros nos propusimos contactar 50.000 personas, un 30% de docentes, como es lógico, un 15% de padres y un 5% de estudiantes. Nosotros hicimos esa consulta récord, prácticamente en 2 semanas. Y ahí están los resultados. La empresa Geodata lo está tabulando. Pero concomitantemente con eso, entonces abrimos una consulta virtual, de lo cual acento.com también ha estado, fue parte de eso. Y tenemos ahí resultados. La gente, la República Dominicana, prácticamente los dominicanos todos han estado partícipes en esas consultas. Lo primero es la gente mostró interés en responder a esas inquietudes de la defensa. Así es, la gente ha mostrado interés. O sea, el tema educativo convoca a la gente. Convoca a la gente, altamente, a todos los sectores han estado opinando. Así mismo nosotros abrimos unos 3 foros permanentes. El primer foro vimos la educación como derecho, el segundo foro la educación en sentido general, la carrera docente y los derechos sociales y económicos de los educandos. Y el tercer foro vimos la desconcentración y la descentralización. Y en todos esos foros ha sido la participación. Nosotros andamos ahora mismo alrededor de 100.000 personas han estado participando en estos debates que se han estado realizando. Es una gran cantidad. Sí. Así es. Sí, bien. ¿Y cuándo estará lista ya, vamos a decir, procesada esa información, profesor? Bueno, nosotros, la empresa Geodata, que ha estado trabajando eso, lo estamos procesando y nosotros aguardamos que a finales de este mes, a finales de julio. A finales de julio, sí, para la primera semana de julio nosotros vamos a publicar los resultados, como fue el compromiso que hicimos el 30 de mayo cuando anunciamos al país esa consulta. Nosotros ya tenemos, hay datos muy interesantes y esperamos poder... Una vez que ustedes tengan esa información a mano, que la discutan, ¿verdad?, que la socialicen, ¿ustedes van a llevar esa información a quién de las autoridades? ¿Al Ministerio, al Ministerio de Educación o al Congreso? Bueno, lo primero es que, como decía el compañero Abel, convocaríamos a la prensa para entregar los resultados. Informar al país. Informar al país. Vamos a ir al pleno del Consejo Económico y Social y vamos a presentar los resultados. También vamos a ir al Congreso, a las diferentes comisiones que tienen que ver con educación y presentarlo. A todos los estamentos que tengamos que ir, vamos a ir a presentar los hallazgos. Claro está, al Ministerio de Educación sería de los primeros, ¿verdad?, que lo presentaríamos, porque para la ADP lo importante es la participación, que entre todos y todas podamos darnos la ley que la sociedad dominicana espera. Entonces, para nosotros eso es uno que podamos discutirla, que podamos, que puedan todas las organizaciones presentar sus opiniones y que podamos sacar de ahí, de esas mesas, los resultados. Claro está que pueda pasar por los estamentos que plantea la ley, que de modificar, la misma ley, que de modificarse la ley debe de conocerse en asambleas distritales, en los congresos regionales y en el Congreso Nacional, un Congreso Nacional. Entonces, llevar a esos estamentos... ¿Quiénes participarían en ese Congreso Nacional? Bueno, el Congreso Nacional vendría desde los distritos, delegaciones, pero en el nacional irían instituciones interesadas, llevarían sus representaciones y expondrían también ahí su punto de vista. En lo que ustedes hasta el momento han observado, ¿ha habido interés del Ministerio de Educación en esa consulta? ¿Ustedes han estado compartiendo, intercambiando inquietudes, información? Bueno, no tan amplio. Nosotros, pues, sí, en todas las actividades hemos invitado al Ministerio. Tenemos que decir que en el foro, la carrera docente, creo que Daisy fue, que fue de los invitados, y Daisy es uno de una dependencia del Ministerio de Educación.
pero sí los hemos invitado, siempre hemos invitado al ministerio porque nos interesa. Le pregunto eso porque al parecer, por lo que ustedes me plantean, hay aires de acuerdo, más o menos de consenso en que la ley debe ser reformada. ¿Esa visión se tiene también desde el ministerio? Ese punto de vista, eso nos une esa parte, porque ellos también tienen ese punto de vista de que la ley debe ser reformada. Mucho más, nosotros decimos que según lo que plantea el ministerio, parecería que va a cambiar totalmente la ley. Nosotros entendemos que la ley tiene todavía muchísimos puntos importantes de avanzada. Tiene mucho que aportar la actual legislación. En la forma, por lo que ustedes me explicaba el profesor, hay que cambiarla, es evidente, porque después que esa ley se votó, se separó la parte de cultura y se creó un ministerio. Claro, se separó la parte de educación superior, obviamente que tiene que adaptarse a la ley. Sí. Y la gente se ha fijado, sectores que no daban seguimiento a un servicio tan vital y un derecho como es la educación, comenzó a fijarse en el tema, en el asunto, a debatirlo, a tratarlo, a interesarse, a raíz de ese movimiento ciudadano de la lucha por el 4%. O sea, de la lucha para que se cumpliera una ley. Nuestro país es extraño porque para cumplir la ley hubo que buscar los candidatos, casi obligarlos a firmar un acuerdo. Para cumplir algo a lo que estaban obligados, porque es la ley. Así es. Entonces, una vez que ya se comenzó a trabajar con una mayor cantidad de recursos, de hecho ha habido como un antes y un después en la educación. Sí, evidentemente. Y ha habido, mucha construcción de aulas, todo el tema de la tanda extendida. Así es. Bien, ¿ustedes piensan en la parte del uso de los recursos? ¿Qué debía cambiarse para que se aprovechen mejor? Bueno, de hecho, en la consulta hay una pregunta que gira alrededor de ese tema, de la transparencia, donde se plantea la opinión de la persona, de la gente, si debe de haber un comité de veeduría para verificar cómo se está invirtiendo ese dinero, o sea, que si creen que eso debe de estar en la ley, o sea, y ha sido han respondido la gente en su mayoría, una buena mayoría, un % bien alto, positivo a que sí se debe de establecer esa figura dentro de la Ley General de Educación. Sí. ¿Cuál otros aspectos, profesor? Bueno, la gente también plantea, además de esa parte de la transparencia, la gente también plantea el tema de la descentralización. Empezando por el desayuno escolar, que ahora mismo el INAVIE, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el director prácticamente, una persona, maneja unos 16 mil millones de pesos del presupuesto. O sea, decide cómo esos recursos se usan. Prácticamente una persona. Y entonces la gente está planteando que eso puede hacer las comunidades. Los equipos de gestión en los centros educativos, los gobiernos locales, las alcaldías, buscar mecanismos porque también eso descentraliza. A ver algo, profesor. La educación, como la mayoría de los servicios y responsabilidades del Estado, están divididos por regiones, ¿verdad? Sí, regionales. Sí. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el Gran Santo Domingo es una región. Sí, dos regionales. Tiene la regional 15 y la 10. Exacto. Y eso es según la cantidad de habitantes, número de estudiantes, escuela. Entonces, aunque haya esa división regional, ¿cuántas regionales hay? 18. Sin embargo, todo lo relativo a ese servicio del desayuno o almuerzo se maneja desde una sola oficina. ¿Y por qué está tan concentrado esa administración? Bueno, usted sabe que todo inicio, me imagino, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con esa parte. Por eso me imagino el interés que ha mostrado la sociedad en que, por ejemplo, esos servicios se descentralicen y que se le dé mayor participación a los distritos educativos, a los centros educativos, porque no son ellos quienes buscan, por ejemplo, el que va a suplir el desayuno, por ejemplo. Debía ser el centro que busque quién va a suplir el desayuno. Yo diría que quizás una especie de administración conjunta entre autoridades del distrito educativo,
Quizá el una centro. comisión que participen los padres, Sí, para hacerlo más transparente. Lo que pasa es que las juntas distritales y las juntas de centro, o sea, la ley actual, por eso le digo que es una de las más avanzadas, establece ese mecanismo. O sea, las juntas... pues entonces que no se está cumpliendo. Que no se está cumpliendo. En las juntas, bueno. en las juntas distritales hay representación del ayuntamiento. Tiene representación del ayuntamiento, la sociedad de padres, el Congreso, en el entendido de que las alcaldías son la parte gubernamental del gobierno de un territorio más cercano a la gente. Más cercano a la gente. La reforma que se hizo en Colombia, por ejemplo, yo recuerdo un viaje que hice a Colombia que nos explicaban que hubo una participación muy directa de la ciudadanía en todos los municipios a través de las alcaldías. De las alcaldías, sí. Incluso incorporaban personas de diferentes credos religiosos y todo para que todo el mundo tuviera oportunidad. Así es. Me luce que tendría incluso un impacto social y económico más importante. Claro. Porque si, por ejemplo, digamos en la zona de Neiva, Barahona, se producen muchos víveres. Muchos víveres. Y entonces se quiere incentivar a esa gente que trabaja ahí, pues se haría un acuerdo, un concurso transparente y se compraría a esa misma gente. ¿No? Eso también, porque impactaría a nuestros territorios, a nuestros municipios. Exactamente. Con la producción de la gente, lo que produce, que se le pueda comprar y que pueda usarse ese producto para el almuerzo. Y Otro aspecto, ustedes me dirán, en la ley contempla también la parte que tiene que ver con la formación de los docentes. Sí, la formación. ¿Hasta qué punto? Es decir, puede incluso decirle a una universidad lo que necesitamos es esto. O que el profesor salga de una universidad con tales y cuales especialidades o dominios. Bueno, hasta ese punto la ley no lo contempla así tan meridianamente. Sí se ha venido planteando. Y sí se han hecho encuentros entre la MESI y el Ministerio de Educación estableciendo el tipo de maestro. Los dos ministerios, Educación superior y educación. Y educación, estableciendo el tipo de maestro que se quiere. Según la necesidad del país. Según la necesidad del país. Entonces, se ha estado trabajando en esa parte, pero no lo establece así meridiana la Ley General de Educación. O sea, hay cierta discrecionalidad de cada academia, de qué incluye en la formación, porque lo digo pensando en que si bien es cierto que las universidades deben tener libertad de cátedra, incluso los profesores, pero como en un plan de educación se supone que se hace un esfuerzo conjunto hacia determinadas metas, así es. Por lo menos tienen que haber uniformidades en algunos aspectos fundamentales, ¿verdad? De la formación y el tipo de maestro que necesitamos. Los perfiles. Exacto, esa es la palabra clave, los perfiles, porque entonces, independientemente de que una universidad haga énfasis en determinados asuntos y otro en otros, pero que se sepa que ese educador va a formar de acuerdo al criterio de lo que se quiere, ¿no? Sí, por ejemplo, nosotros nos encontramos, ¿verdad?, con un licenciado en matemática, egresado de tal universidad y el licenciado de esta universidad. Cuando vemos los dos pensos, encontramos que aquella tiene 3 matemáticas y esta tiene 8 matemáticas y es un licenciado en matemáticas. Entonces, hay problemas, hay problemas, ¿usted me entiende? Entonces después la culpa es del maestro, pero no fue el que se formó, fueron las universidades. Y de paso arrastran al estudiante. Y arrastran al estudiante. Entonces, bien, y otro aspecto también que sí que sé que está contemplado en la ley, que es una especie de actualización que deben recibir los docentes, ¿verdad? ¿Cómo se está trabajando en estos momentos en esa parte de la actualización docente? Porque, por ejemplo, puede haber un profesor que ya haya pasado 30 años desde que se graduó, o 20, y otro que tenga apenas 2 o 3. Entonces, uno de los dos, quizá el más de más años, tiene que ponerse un poco al día, ¿verdad? Sí, debía ser. ¿Cómo se trabaja en esa parte ahora mismo? Mire, había como yo diría que el Ministerio de Educación, ENAFOCAN, estaban dando la formación, era así, pudiéramos decir, con los ojos cerrados. ¿Y por qué con los ojos cerrados? Porque no tenían a mano una investigación para focalizar la formación. Ahora con la evaluación del desempeño, que estamos concluyendo, todavía nos faltan compañeros, una de nuestras esperanzas, de nuestra fe, es que los resultados de esta evaluación del desempeño permita al ministerio que lo tomen
y que la formación se direccione hacia las debilidades que encontramos. Es decir, ahí se van a detectar debilidades y fortalezas, digo yo también, ¿verdad? Claro, claro. Quizá uno piensa una cosa y sale otra. No, y la mayoría de los maestros quedó entre bueno, muy bueno y excelente, ¿eh? Sí. O sea, una buena mayoría. Entonces, pero para nosotros siempre, 5 maestros que queden recuperables, para nosotros es mucho porque son debilidades. Y pueden ser rescatados. Claro, entonces así lo establece el estatuto, que todo lo que quedaron irrecuperables, pues el ministerio tiene la obligación que dentro de un año, o sea, darle la formación en ese año y al término entonces hacerle una evaluación. Para ver si logró ponerse al día. Ponerse al día, así es. Muy interesante. Esa parte, entonces ustedes piensan que esa no hay que cambiarla, sí, porque me parece bien. yo como profano del asunto. Sí, no, y que en la ley, porque lo establece de manera clara así el estatuto del docente. O sea, hay muchas cosas que nosotros tenemos en el estatuto que en la modificación a la ley vamos a tener que introducirla a la ley para que tenga un chin más de fuerza, ¿no? Bueno, ¿usted quiere decir algo, profesor? Bueno, nosotros aspiramos que en la modificación de la ley, que es la palabra real, porque cuando hablamos de reforma es como cambiarlo todo y todavía esa ley tiene mucha vigencia. Nosotros aspiramos a fortalecer la conquista de todos los actores como primer plano y en cualquier otra acción a aumentar esa conquista, esos derechos, mejor dicho, los derechos que tienen los estudiantes, que tienen los padres, que tiene la sociedad y tenemos los docentes. Ese es nuestro mayor compromiso, de que la modificación de la ley sea para fortalecer esos derechos de la comunidad educativa nacional. Que por lo que ustedes me han planteado, parece que hay un ambiente favorable. Sí. Es decir, que hasta ahora nadie ha objetado que se vaya a modificar la ley, ¿verdad? No. Puede encontrar usted una persona, 2 personas, sí, pero entiendo muchísimas veces de que opinan que no debe modificarse porque no conocen el por qué, todas las cuestiones que nos plantean. ¿Por qué medio roca izquierda? Porque está claro que debe modificarse por lo que ustedes explicaron. Hay cosas que ya no existen. Sí, así es. Bien, vamos a una pausa y continuamos con este tema tan importante que es la educación. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando sobre la Ley General de Educación y una propuesta, una iniciativa de la Asociación Dominicana de Profesores para una reforma de esta ley, de la Ley General de Educación 6697. Con ese motivo, la Asociación de Profesores ha puesto en marcha una iniciativa que se trata de consultas diversas para ver qué piensan los propios educadores, una parte de los alumnos, los padres de los alumnos y sobre todo la sociedad en general sobre un tema tan vital para cualquier país como es la educación. Ya los profesores Primitiva Medina y Abel González han estado detallando algunos de los aspectos. Hay uno que me gustaría ver el punto de vista de ustedes. Ustedes saben que esa ley general tuvo muchos enemigos. Se aprobó incluso, y ustedes saben todo el proceso de lucha para que se cumpliera la ley. Así es. Porque hay gente que entiende que eso es un desperdicio, todo ese dinero para la educación, porque no entiende la cosa, ¿no? Entiendo. Y llegaron a plantear algunos funcionarios en un momento que eso no estaba bien, que debía revisarse porque no se podía estar especializando un porcentaje del presupuesto para determinadas áreas, ¿no? de servicio y necesidades. Ustedes no temen que cuando eso se lleve al Congreso aparezca uno que otro vivo o viva y ponga un parrafito por ahí y cambie esa parte del dinero que debe destinarse, invertirse, porque yo digo que es un gasto, es una inversión en la educación del pueblo dominicano? Mire, yo pienso que la sociedad en general, o sea, no solamente se va a chocar si alguien osara a esa iniciativa, no solamente va a chocar con la ADP, sino que va a chocar con la sociedad en general, porque ahí están los resultados al día de hoy. Era necesario invertir el 4%. Hoy la deserción escolar, por ejemplo,
usted busca los índices de la deserción escolar y han bajado significativamente. Nuestros niños van más a la escuela. O sea, hoy son mucho menos los niños o niñas que se van que de la por escuela, alguna razón salen del sistema escolar. Eso es un gran logro. Ese es un gran logro. Pero además, cantidad de niños que teníamos que su papá no lo mandaba a la escuela en la mañana porque no tengo con qué desayunarlo y no lo voy a mandar sin desayunar. O sea, era un dolor de cabeza para los padres. Que hoy, con la jornada extendida, tenemos que decir que se ha logrado en un 80%, pudiéramos decir, superar esa situación. Y la ADP, claro que hemos visto que con la ley 112, vuelvo y le digo, en la ley 112 está establecido que hacia el 2030 debe llegar la inversión en educación. La ley 112 es la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se planeó con mira a 2030. Al 2030. Que esa también hay que darle una revisadita porque muchas de las cosas que ordena no se han cumplido, entonces se nos va a hacer tarde para 30. ¿Verdad que sí? Entonces nosotros entendemos que ese artículo de la ley 112 que manda que hacia el 2030 la inversión en educación debe llegar a un 7% del Producto Interno Bruto. Del Producto Interno Bruto. O sea, que en lugar de que aparezca un sabichoso que quiera rebajar, debe aumentarse. Debe aumentarse, cumpliendo con lo que dice la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. O sea, por esa parte nosotros, pues, una de las inquietudes que vimos la pertinencia de la modificación de la ley, entre los aspectos que planteaba el compañero, uno de ellos también es lo que plantea la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, incorporar eso a la ley nuestra. La ley bueno, ahí vamos a decir entonces que tenemos una especie de blindaje, una salvaguarda. Por si acaso alguno quiere pasarse de listo. Sí, ya tiene una ley antes que dice que es Profesora, usted habló de la jornada extendida. Ese es uno de los aspectos que uno piensa más importante. No solo por lo que usted dice, que socialmente resuelve un problema. Porque un padre y una madre que tienen que los dos emplearse buscando el sustento del hogar, ¿dónde quedaba ese muchacho o muchacha en las horas que eran más o menos ociosas? Era un problema. Ya no, porque con la tan extendida, ahí tiene el almuerzo también y tiene unos conocimientos extra, ¿verdad? Para su formación. Así es. Había unas inquietudes de cuáles eran los contenidos que se estaban impartiendo en esa parte de la jornada extra. Además de quienes asumían esa jornada, porque no pueden ser los mismos profesores, ¿cierto? ¿Cómo se ha ido resolviendo esa parte? Mire, estos son todavía de las tareas que falta por cumplir en la jornada escolar extendida. Que es buena, hay que decir. Que es buena, pero tenemos que seguir mejorándola. Nos faltan los talleristas. ¿Por qué? Porque el profesor, que es, por ejemplo, yo soy maestra de matemática, esa es mi área, entro a las 7:30. Sí. Lo que yo imparto es matemática. Yo no soy maestra de danza, yo no soy maestra de música. No, además que todo ser humano necesita un descanso. También. Si te entra a las 7 y ya son las 2 de la tarde, ¿verdad? Ya se agota. Bueno, pues entonces yo quiero que usted sepa que nuestros docentes están haciendo las labores de maestro de su área y también de tallerista. O sea, ese profesor de matemática le toca impartir talleres, que le pusieron un taller de artística, por ejemplo, o de música. Bueno, pero es que no soy músico, es que no soy artista. ¿Usted me entiende? Yo lo que estudié fue matemática. Sí, yo entiendo, es un problema. Es un problema, todavía tenemos, esa es nuestra espinita en el zapato, en la jornada escolar extendida, los talleristas. Porque nos están cansando los niños, pero además está agotando al profesor. Eso incluso es contraproducente para la salud del maestro. Del maestro. Sí. Y el niño le toma miedo, va a terminar cogiéndole miedo a la escuela, porque fue la cara del profesor de matemática que vi a las 10 y es las 2 de la tarde y ahora viene a darme artística. Debió serse a las 2 de la tarde, que se supone ya el niño está un poquito agotado. Debe impartirle artística. A ver una cosa, profesora, en una escuela que haya la tanda extendida, ¿el niño entra a qué hora? 7:30. De la mañana. De la mañana. ¿Tiene un recreo más o menos a las 10? A las 10, a las 10, más o menos. Por ahí. Luego entra, ¿y cuándo termina esa jornada primera? Más o menos 12 comienzan a dar el almuerzo. Usted sabe que lo van poniendo, va entre esta hora hasta
El fin es que llegan como 1 o 1:30. Y ahí tienen un descansito después de comer, ¿verdad? Un recesito ¿Y para cuándo comer. entonces comienza la jornada de la tanda extendida? Entonces, entraría la segunda parte, generalmente 1:30, 2, están Sí. ya comenzando a entrar la segunda parte De la tanda jornada, extendida. de la ta- Sí, de la pero es tanda casi extendida. corrido todo, entonces. Es casi Sí, corrido. todo corrido. Y imagínese ser maestro Sí. que todo lo que le describí, pero anda también con los alumnos en ese momentito de descanso. Sí, que porque no comió, deben dejarlo solo. no puede dejarlo Casi tiene que hacer solo. como de vigilante. De ahí también. vigilante también. Imagínese la situación No, del no, profesor. es una buena iniciativa, Una buena pero necesita ser mejorada. mejorada, Yo sí, entendía que lo que iba a hacerse en esa parte, además de esas asignaturas especiales como asuntos artísticos, era, por ejemplo, reforzar cosas como los idiomas. sí, pudiera ser. Que quizá en nuestro sistema escolar todavía no tenemos un programa fuerte de idiomas, que el muchacho de verdad salga dominando otro idioma además del castellano. Usted sabe que esa es una de las preguntas Hay una pregunta sobre eso. sobre Pues esa. yo casi se la consulta. Sí, sí, sí. Dice, Y yo también quiero la que usted dice, sepa que tiene buen dominio. los padres, eso fue un 100%. Los No, pero padres, porque uno como que intuye que esas son Sí, cosas importantes, sí, ¿verdad? sí. Los padres, entonces, ¿qué opinan de esa parte? que sí, es un 100%, que están de acuerdo con que se forme el estudiante, que no solo que le den inglés por darle inglés, no, que pueda el Como niño un segundo formarse idioma, como que un eso es segundo fundamental, es un idioma. idioma fundamental, Sí, un así segundo es. idioma. Los estudiantes, todos positivos. Otra o sea que parte, sí. por ejemplo, toda la parte de dominio de las Y tecnologías. la Tecnología tecnología. también. Nosotros decimos, ok, en la segunda jornada puede perfectamente el ministerio contratar profesores para dar esa parte de talleres, que son importantes porque el niño va a cambiar de actividad. De rutina y de todo. rutina. Pero también ese profesor que va a estar con ellos para hacer esa tarea, para que el niño cuando salga a las 4 pueda ir a compartir con la familia. Porque ¿qué está pasando? El niño cuando sale va a hacer la tarea a la casa. Entonces una jornada casi, óyeme. Entonces termina... son muchas horas, entonces. Muchas Muy horas. cautiva, Termina prácticamente. casi odiando todo eso. Odiando. Entonces, que puede incluirse en la jornada, que el niño haga la Que tarea. haga la tarea en un momento Sí, dado en un con momento, alguna supervisión con de los alguna instructores. supervisión Así es. de un instructor. Además de que reciba ese reforzamiento de materia de especial. materia especial, o sea, que podamos hacer eso en la jornada para... Bien, pues muy importante. Entonces, en cuanto a la formación de los profesores, hablemos un poco más de eso. Ha habido una especie de boom, según hemos visto. O sea, en las universidades hay más personas inscribiéndose, estudiando educación. Sí. Antes casi era solo la UAS, ahora Sí, otras sí, universidades también han abierto la carrera educativa, ¿no? Así es. ¿Ustedes piensan que las nuevas generaciones ya están mirando con otra óptica en la carrera magisterial? Sí, evidentemente se ha volcado una gran cantidad de estudiantes, ahora se inscriben en la universidad, hay mucha oferta para estudiar la carrera en la educación, evidentemente por los avances y la misma conquista que ha tenido el magisterio dominicano, la gente... La garantía, La ¿no? garantía, la Sí. permanencia, el ascenso, y entonces también... Tenemos también muy buenos estudiantes que están estudiando educación. Nosotros tenemos que Eso es interesante, Sí, importante. Así Sí. es. La juventud se está interesando y juventud que, verdad, que en los liceos antes cuando salían de cuarto ya bachilleres, lo que pensaba, voy a estudiar ingeniería, voy a ser Medicina. médico, y están decidiendo estudiar educación. Eso era lo que nosotros planteamos. Necesariamente hay que poner la carrera que los buenos talentos miren hacia allá. Algo que nos está un poquito preocupando en la Dígame ADP usted. con relación a las formaciones, que tenemos universidades que están formando maestros que no tienen escuela pedagógica. ¿Cómo es eso? Pero venga acá. Usted me ha sorprendido, profesora, porque... ¿Y cómo a una universidad? Ya eso le correspondería a la MESI. Al MESI, sí. ¿Cómo le permiten formar maestros si no tienen una escuela de pedagogía? De pedagogía, la Pedagogía. práctica. Mire, entonces nosotros decimos... ¿Cómo "Ay, hacen eso? ¿Son genios entonces? Son genios. Y yo quiero que usted sepa que esas universidades tienen una buena parte del programa de formación. programa de formación. Eso es que uno dice, Dios mío, ¿Y cómo lo obtuvieron? se lo da
ministerio. Ah, bueno, el ministerio firma acuerdo con esas firma universidades. Y entonces, ok, tiene tanto para becar tanto maestro a estudiar. Pero óyeme, no tiene escuela pedagógica. Que no está mal que se incentiven, pero que cumplan con esa parte, ¿verdad? Con esa parte. Es como raro eso. ¿Verdad? Porque era lo que nosotros decíamos con la evaluación del desempeño. Había interés algunos sectores de que la evaluación del desempeño fuera un examen de conocimiento al maestro. Nosotros decíamos como ADP, pero ya el maestro fue a la universidad y probó sus conocimientos. Lo llevamos al concurso. El concurso es de una prueba de conocimiento. Probó ahí. ¿Qué es lo que nos falta? Es ver cómo ese maestro lleva esos conocimientos a sus estudiantes. Es decir, una prueba del conocimiento de enseñar. La práctica. La práctica en el aula. ¿Cómo usted da una clase? Siempre en las universidades algunos estudiantes se quejaban, decían, tal profesor domina mucho la materia, pero no sabe enseñar. Eso le iba a poner de ejemplo. Cuando yo estudio en la Escuela Normal Uranía Montaz, mi profesor de matemática era un genio. Ese hombre se tragaba la matemática, como decimos vulgarmente, pero nadie lo entendía. Nadie entendía ese profesor. Con decirle que éramos 81 y de esos 81 le liberaron la matemática 2. El resto... Ese hombre era un azote. ¿Usted me entiende? Pero era así en todos los... Entonces, él dominaba su contenido, pero no sabía llegar a los... Yo recuerdo al querido profesor Darío Solano, que lamentablemente falleció en un accidente, profesor de la UAS, en la Facultad de Humanidades, por cierto, que él decía algo, decía, caramba, la biología es una ciencia, la física es una ciencia, la matemática es una ciencia, el estudio de las humanidades, eso es ciencia. Es ciencia. Pero mucha gente piensa que enseñar no es una ciencia. Y piensa que puede engancharse a enseñar sin recibir primero una formación pedagógica. Una formación pedagógica. Entonces él fue de lo que más trató, luchó, porque en la UAS y en otras universidades, aquel que era elegido para ser profesor, primero se le diera una formación pedagógica para que aprendiera a enseñar, que es una ciencia también. Ese es un arte, es una ciencia. No todo el mundo sabe enseñar. Exactamente. Entonces es un criterio muy atendible. Así es. Sí, hay un aspecto que vimos que hace un tiempo el Ministerio de Estado estuvo anunciándolo, de tratar de captar profesionales de otras áreas para llevarlo a la educación. ¿Cómo se hace eso? Y ahí volvemos a esto de si la persona de verdad tiene dominio pedagógico. Sí. Supongamos que un biólogo muy bueno, pero es biólogo, no es maestro. No es maestro. ¿Cómo lo convierten en profesor de biología? De biología. Bueno, cuando se planteó la necesidad de traer de otras carreras, la ADP se opuso de entrada. No, debe de ser profesional de la educación. Pero ¿qué sucede? Nos presentaron necesidades donde nos faltaba maestro de matemática y no teníamos profesionales de la educación, de ciencias naturales, y en muchos municipios, en muchas provincias, donde no habían profesionales de la educación. Entonces, no podemos tener las aulas vacías. No, eso nunca. Eso nunca. Entonces, pues ahí llegamos a que lo llevamos al concurso, prueba de conocimiento, todo, esa fue la primera. Y que luego el que pasó el concurso, entonces llevarlo a darle una formación pedagógica de un año. Ah, bueno, la habilitación. Que se llama entonces la habilitación. Entonces aparece un médico, por ejemplo, que domine mucho la anatomía. Entonces hay que enseñarle a que enseñe anatomía. Así entonces ese primer concurso se le permitió entrar sin la habilitación, porque entonces se le dio el año para hacerla. Luego el segundo concurso, entonces ya tenía que estar habilitado. Hemos visto que esa iniciativa, en cierto modo, no ha sido tan fructífera. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Yo lo que estudié fue educación, no estudié otra cosa. Yo lo que soy licenciada de educación. No es lo mismo que soy licenciada de contabilidad, hice una habilitación, voy a dar clases, cualquier cosa que no me convenga como maestra, yo soy contable. Yo dejé eso y me voy. O mando un interino. El aspecto de la vocación no es tan firme. La vocación no es tan firme. Fueron muchos médicos, fueron muchos ingenieros. Los médicos en su mayoría
los que estaban mandando interinos. Los ingenieros, buena parte, mandan interinos. Entonces no es un interino que necesitamos. Si ingeniero y aparece un picoteo de es verdad, usted me entiende. Dice, entonces, ahí yo voy a ganar más. Sí, sí, todo eso ha quedado al desnudo y nos ha planteado tener que verlo con la cartera, con el ministerio y tratar de impulsar de que la gente estudie educación. Pero el ministerio ya un poco ha desistido de eso, ¿no? Está un poco, al ver... Que yo no veo que le dan tanto calor ahora ya. No, y al ver esa situación ha bajado. Ellos también entienden, junto con nosotros, que tenemos que revisar eso. ¿Usted me entiende? Hubo algo que se planteó en un momento también. Se estuvo hablando de que en algunas áreas, si no andaban muy bien, se podían importar profesores. Se habló de traer algunos profesores de Cuba, no sé, de otros lugares. ¿Eso ya se ha dejado de lado o esa idea sigue firme en alguna gente todavía? Cuando se planteó fue para formar formadores de formadores. Era como para venir a formar los profesores de la universidad. ¿Y aquí no tenemos suficientes formadores? Claro que sí. Para lo que se creía que lo iban a traer importado, que era para llevarlo a las aulas, tenemos muchísimo. Ahora, nosotros decíamos, y decimos como ADP, ok, perfecto, pueden traer de fuera para darle taller al maestro de la universidad, para actualizarse, para... Actualización. ¿Usted me entiende? Actualización. Sí, sí. Y si necesitamos que haya, si hay vacante en las universidades que tenemos demanda de ese tipo de maestros, pues no nos ponemos, excelente, pero tenemos cantidad para cubrir Pero a mí me gustaría una cosa que sea como al revés, que se elijan de los mejores de aquí, que se han ganado ese derecho y se envíen fuera a esa actualización, capacitación, y que ellos vengan y compartan esa formación. Yo creo que así es como mejor. También ese mejor. Porque ese que de aquí se va a quedar aquí. Así es, eso sí, bueno, eso sí. Y se envían con el permiso de ustedes, vamos a otra pausa. Sí, sí. Así es. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando sobre educación, sobre nuestra Ley General de Educación, la Ley 6697, y la iniciativa de la Asociación Dominicana de Profesores para reformar esta ley, que de hecho debe hacerse porque a esa ley ya se le han introducido en los hechos, en la práctica, reforma. Por ejemplo, se creó el Ministerio de Cultura, que antes estaba adscrito al Ministerio de Educación o a la Secretaría de Educación. De igual manera, el Ministerio de Educación Superior también fue otra creación que impactó ya esa ley. Por lo tanto, esa es una de las razones iniciales por la cual se necesita una reforma, además de la que plantea la Asociación Dominicana de Profesores, que ha tomado la iniciativa de hacer consulta. Por eso estamos conversando con los profesores Primitiva Medina, segunda vicepresidenta del ADP, y con Abel González, precisamente que es el coordinador de la Comisión de la Reforma de la Ley General de Educación y secretario de Equidad de Género de la Asociación Dominicana de Profesores. Vamos con el profesor González precisamente. El asunto de género es transversal a todo. Así Eso es. tiene una responsabilidad importante. Así es. ¿Cómo se ha ido tratando esa necesidad, una necesidad de toda sociedad, de que haya equidad de género? Primero en la ADP y luego en el sistema educativo. ¿Cómo anda eso? ¿Cómo anda la equidad entre hombre, mujer? Bueno, primeramente, ese es un tema prácticamente en la Asociación Dominicana de Profesores, es un tema nuevo, es de reciente. Nosotros no teníamos esa cartera en el sindicato. Y, no, en ningún lado estaba, porque son derechos que se están reclamando. Sí. La tenemos y hemos estado, Sí. se han estado dando algunos pasos, se participa en talleres, se hacen consultas, también participamos en algunos eventos internacionales y coordinamos con una mesa de género que tiene el Ministerio de Educación y se hacen coordinaciones con el objetivo. Yo creo que sí que se ha ido avanzando en ese tema y aspiramos a que los profesores, principalmente las profesoras más jóvenes también, llevarle a que se motiven y podamos seguir avanzando en ese tema. Nosotros hemos estado participando en esas. ¿La ADP ha tenido más presidente que presidenta o no?
Sí, de hecho. Históricamente. Sí. O sea vamos, que hay un chiste de machismo ahí. Sí, no, usted va ahora mismo al ejecutivo, al ejecutivo y va a encontrar 4 mujeres, de y 21 17 hombres. Ay, pero ustedes tienen que hacer algo, profesora. Sí, verdad que sí. En el nivel municipal es que hay un poquito más, hay muchas presidentas. Ajá, hay Y muchos yo tengo la percepción, Ah. sin embargo, yo no sé si estoy equivocado, de que a nivel general hay más mujeres que se Sí. inclinan por la educación Sí, que sí. los hombres. Sí, sí. Así es. Entonces que el machismo ahí es claro, porque Sí. si son mayoría, ¿cómo es que eligen a los compañeros? Eligen a los compañeros. Eso no está No, bien. eso no está bien. Así es. ¿Cuántos años hace que no hay una mujer presidenta de la ADP? Bueno, fue el 2007, María que Teresa fue la salió- última. Fue la última, la la última profesora María mujer, Teresa sí, Cabrera. María Antes Teresa. tuvo Olimpia, ¿verdad? Sí, Ajá, Olimpia, doña Ibelice. Ibelice. Sí, pero hace mucho doña Sí, Ibelice sí, fue doña de la Ibelice. pionera. Sí, la de primera, fundación, la primera. fundadora. Exactamente. Ujú. Bien, entonces, eso es importante por una cosa también. La sociedad ha estado trabajando el tema, no solo en nuestro país, porque mientras mayor equidad de género hay, menos propensión al machismo. Así es. Y si hay menos machismo, hay menos propensión al maltrato y a la maltrato, a la violencia contra la mujer. Así es, así es. En esa parte, ¿cómo orientan ustedes a los miembros y miembros de ADP para que traten de hacer una educación menos sexista en las aulas? Ok. Bueno, conversamos primero con las maestras en asamblea y con los compañeros, orientando a los mismos compañeros, número uno, a que le den participación, que permitan que las compañeras pues participen en las comisiones de trabajo junto con ellos, y a las compañeras de que es verdad que tú eres madre, eres esposa, eres maestra, pero para cada uno tiene que sacar un espacio. No es fácil para una mujer ser maestra, ser madre y también ser dirigente, ya sea sindical o político. Nosotros decimos, ok, a diferencia del varón, el varón llega a la casa y encuentra a la esposa que le tiene problemas resueltos a la casa. Usted llega como maestra y encuentra todos los problemas ahí. Entonces tiene que, junto con su esposo, junto con los niños, negociar. Fíjese que debo de ir a la reunión de la ADP, porque ahí está mi trabajo, yo quiero incursionar en el sindicato. Aportar. Entonces yo necesito que el esposo que no va a trabajar hoy, por ejemplo, que está en la casa, que tú te encargues pues de quedarte con los niños, por ejemplo, porque se fue la trabajadora y no tengo quien se quede. Entonces, negociar esa parte con los que te quedan alrededor, porque hay que comenzar con eso para luego salir hacia afuera, y enfatizando siempre con los compañeros para que le den participación. Igualmente, entonces, orientando a los compañeros que eso hay que hacerlo en el aula. El varón, respeto a las niñas, por qué deben de tratar a las niñas con delicadeza, porque muchísimas veces el niño refleja ahí muchas cosas que ven bueno, si en ve el que aula. su papá es un Ajá. machón abusador, lamentablemente él va a tratar de unitar. Entonces, por esa parte, ahí aportando nuestro granito de arena, porque sabemos que no es fácil, no es al azar que usted no ve tantas mujeres participando en política. No Es son que muchas. cargan pesado. Es que cargan pesado, es que doble el trabajo. Es que cuando usted llega de trabajar política a la casa, usted encuentra todo ahí en la casa y entonces tiene, se acabó la compra, tengo que ir para el súper. Se fue la muchacha, bueno, pero tengo que hacer cena, porque los niños no han cenado. O sea, una serie de cosas que tiene la mujer encima que le es difícil incursionar en política y en lo sindical. O sea, necesariamente saludamos, ¿verdad? Las cuestiones infantiles que hay, no son tantas, las estancias no son tantas a nivel nacional, esperamos que se puedan extender más y que sean más cercanas para que la mujer pueda llevar el niño a esa estancia, porque muchísimas veces porque el niño, ¿a quién le voy a dejar el niño? Y no puedo ir a aquella reunión política, y es un buen prospecto, la mujer tiene toda la vocación pero entonces no tiene a quién dejar el niño. Son tan inteligentes que pese a toda la barrera que los machistas le han impuesto, se ha logrado destacar. Así es. Y mire lo que dice el profesor,
que hay más presidentas en las sesionales que en la dirección ejecutiva. Ah, pues esas tienen que dar un golpe de Estado nacional. ¿Usted me entiende? Y hacerse con, Sí, con, sí, la presidencia nacional. Así es, No, pero que fíjese que hay menos poder. Pero, Fíjese, siempre nosotras, porque también hay que decirle eso a las mujeres, fíjense que generalmente nos dejan, donde nosotros somos muchas, somos mayoría, es donde hay menos poder. Bueno, pero eso pasa en los mismos partidos. Fíjese que la Sí. candidatura, por ejemplo, vicealcaldesa, Regidora. regidora, y ahora se está por reformar con la ley de partido que se quiere hacer, porque sí. había un tigueraje Sí, que sí. siempre di que ella tiene que renunciar, entonces venía el esposo. El esposo, Así es es. una Y eso trampa. no, hay que ir cambiando, y nosotros los Así hombres es. tenemos una responsabilidad de aportar a que eso vaya cambiando. Así es. ¿Ustedes querían aportar algo? Sí, profesor? precisamente sobre ese tema, nosotros cuando asumimos esta cartera hace 2 años, nos encargamos, hicimos un taller a nivel nacional, lo hicimos en cinco, lo hicimos regional y pues hicimos un estudio, estábamos comparando y realmente vimos que son 11 dirigentes que tenemos en los municipios, la estructura municipal, y hay lugares donde habían 8 mujeres dirigentes y 3 varones. Pero ponían un hombre dirigente. Sí, El presidente. pero vimos eso, sí, pero que se ha avanzado, lo que le quiero destacar es que se ha avanzado, hay muchos lugares donde Pero está muy se ha bien, avanzado, hay que sí, seguir. se ha avanzado, sí, se ha avanzado, sí, digo sí. que sí. Sí, sí. Ya muchos países han legislado, por ejemplo, con la equidad en los en el gabinete. Por ejemplo, Sí. 50 y 50. 50, 50 sí. el Se ha porcentaje, legislado. porque Sí. eso es muy importante que se haga. Así es. Claro. Porque es la forma de ir construyendo igualdad de derechos, Así es, ¿verdad? así es. que es fundamental para el respeto entre Fundamental. todo el mundo. Así es. Entonces, bien, eso es importante, que ese contenido, por ejemplo, de la equidad de género también se incluye en la ley. Sí, Así sí. Que quizás cuando se hizo la ley todavía no estaba ese tema como uno de los principales en la Sí, sociedad. así es, sí. Es decir, asuntos de género y todo eso. Sí, sí, Ahora mismo que desde el gobierno, y eso se está haciendo en la mayoría de los países, se está trabajando para que el tema de la lucha contra la desigualdad y la violencia de género sea transversal a todo, el que todo. participe educación, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Sí, Público, o sea sí, que sí. es muy importante esa Sí, parte de sí. incluirla también. Así Pues es, sí, así vamos es. a tomar en Tomar cuenta, en cuenta esa, sugerencias, esa, sí. y que es muy importante, porque ahora mismo usted pasa balance, por ejemplo, en la cantidad de directores regionales, que son 18. Usted no va a encontrar en esos 18 9 mujeres y 9 hombres, no lo va a encontrar. ¿Cómo es la proporción ahora? Usted va a encontrar muchos más hombres que Así es, mujeres, así es. pero igualmente en los distritos. Los distritos. ¿Por qué? Pero usted se va a encontrar en las aulas más mujeres maestras que hombres. Pero la dirección de los centros, más hombres que maestras. Y así va subiendo. ¿Por qué? Porque hay diferencia de salario. Si entre el salario es más de hombres, ponen más hombres y menos mujeres. Entonces, la cuestión, lo que usted está planteando, me parece que excelente. la Secretaría juntos vamos a impulsarlo para que eso aparezca en la Para que ley. después, porque eso, los derechos humanos son progresivos. Progresivos. Y ya Correcto. se está asumiendo ese tema transversal, entonces si no Claro. se incluye, es probable que en un futuro de nuevo haya De que nuevo, reformar para claro, incluirlo. Claro. Bien, ustedes hablaban de poner la ley de educación al unísono con la ley de la estrategia de desarrollo. Sí. Esa ley contempla los pactos. Se hizo el pacto por la educación, es el único que se ha firmado de todos los pactos. ¿Quién da seguimiento a lo que se aprobó en ese pacto? El Consejo Económico y Social. Se preside Monseñor Agripino Agripino Núñez. Y de sí. parte de la ADP, ¿quién participa ahí? Participa el presidente, el vocero, representante de la Pero ADP. se están dando seguimientos, se reúnen, se revisan Sí, esas cosas. Se reúne el comité ejecutivo, se reúne, el pleno se reúne una vez al mes, el pleno del consejo, y de hecho ahora mismo todo el mundo está mirando que el pleno sea como el punto en común para la modificación a la ley, donde venga el ministerio, donde venga
el ADP, donde vengan los empresarios, todo el que tenga, entonces que en ese punto podamos llegar a conclusiones y que podamos salir de ahí, ¿verdad?, con una propuesta unificada. Es más o menos lo que se está planteando en los diferentes sectores. Bueno, en cuanto a derechos que tienen los educadores y una serie de condiciones laborales que mejoraron después que se incrementó el presupuesto, ahí ustedes no plantean ninguna reforma. No planteamos, entendemos que debe mantenerse igual, por ejemplo, lo que tiene que ver con el INAVIMA, el Instituto Nacional de Bienestar. Sí. Eso, o sea, porque una de las cosas que ahora traen la gente a la educación es que ahora los profesores, una vez que llegue la edad en que uno tiene que retirarse, saben que van a tener seguro su jubilación. Su jubilación, y que es todavía para mucha gente en muchos sectores y en muchas profesiones es una interrogante. Llegar a cierta edad y usted verse de pronto que no tiene con qué vivir. Y en ese aspecto es una garantía para los profesores y profesoras. Sí, así es. Bueno, pero además que nosotros, bueno, que la cartera de educación, o sea, ese % con el que nos vamos y que lo establece nuestra ley, y que eso no es de ahora, eso es una conquista que viene de viejo, se ve la diferencia con lo que plantea la 8701, con que se retiran la mayoría de los trabajadores, que yo soy de la gente que digo que vencido el plazo, ahí es que la gente va a darse cuenta qué es lo que le plantea como retiro la 8701. Que la ley que tiene que ver con las pensiones. Con las pensiones, sí. Bueno, no, ese es un episodio muy triste. Es un episodio muy triste, terrible. Bueno, muchísimas gracias a los profesores, la licenciada Primitiva Medina, segunda vicepresidente de la Asociación Dominicana de Profesores, y al licenciado Abel González, coordinador de la Comisión de Reforma de la Ley General de Educación por la ADP, y secretario de Equidad de Género también de la ADP. Muchas gracias. Yo creo que hemos aprendido mucho más sobre qué es lo que ustedes están planteando y el por qué, y siempre resaltar la importancia de la educación en nuestra sociedad. Muchas gracias. Amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.